Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es la señorita Débora y les voy a explicar cuál va a ser la tarea de esta semana para los nenes de primero. ¿Sí? Vamos a empezar el día lunes, ¿sí? 6 de abril. Vamos a necesitar de papá o de mamá, ¿sí? Para que nos ayuden a leer cómo era la vida en los tiempos de la colonia, tanto de las mujeres como la de los niños y las niñas. ¿Sí? Una vez que a nosotros nos leen esta actividad, vamos a tener que pasar a la siguiente, que va a ser un cuadro donde vamos a tener que ubicar, según lo que mamá y papá nos leyó en el texto anterior, en cada cuadro lo que corresponde. Como por ejemplo, de un lado tenemos la época colonial, que era la época de antes, y por el otro lado tenemos la época actual. Nosotros vamos a tener que mirar los dibujos y ver cuál corresponde a cada lado. En este caso, por ejemplo, el peinetón, ¿sí? Vamos a leer qué dice peinetón y vamos a ver el dibujo y vamos a ver a qué época correspondía, a la época colonial o a la época actual. El peinetón era lo que usaban antes las mujeres en la cabeza, entonces lo vamos a poner en la época colonial, porque hoy en día ya nadie usa un peinetón como esto. Y lo mismo vamos a tener que hacer con el resto de los dibujos. Vamos a simplemente colocar el nombre del artículo que corresponde en cada lado. En el caso, por ejemplo, del buzo, este buzo es algo que se usaba ¿cuándo? ¿Antes o ahora? Ahora. Entonces vamos a poner la palabra buzo en el lado del cuadro de la época actual. Eso es por un lado. Por otro lado, vamos a tener prácticas del lenguaje, ¿sí? Nosotros les compartimos un video que van a tener que mirar en familia sobre otra versión del cuento de Caperucita. Pero en esta versión vamos a tener al lobo rojo y a la Caperucita mala. Una vez que miramos el video, vamos a tener que dibujar los personajes del cuento según lo que cuenta el video. Una vez que terminan de dibujar a los personajes del cuento, tienen que debajo de cada personaje que dibujaron escribir el nombre y marcar en cada nombre con un color las vocales, ¿sí? Después tenemos otra actividad, ¿sí? En donde tenemos que escribir una lista de lo que llevaba, según lo que dice el video, el lobo rojo en la canasta. ¿Qué llevaba el lobo rojo en la canasta? Vamos a hacer memoria y vamos a escribir una lista de todo lo que llevaba el lobo rojo en la canasta. Y ahora, en la actividad 2, van a tener que ustedes hacer una lista de qué es lo que llevarían ustedes a la casa del abuelo, si se van de visita. ¿Qué pondrían en la canasta? Bien, para el día martes 7 de abril vamos a tener trabajo de matemática. Debajo de cada cuadrito, según lo que indica la mano, vamos a tener que poner la cantidad de dedos que me está indicando la mano. En el primer caso, acá, esta mano me está indicando un dedo solo. Entonces vamos a tener que poner en este cuadrito el número 1. Y así con todos los números que me indican las manitos. Después, una vez que terminamos de hacer esa actividad, vamos a escribir cómo se llama cada número. En el área de ciencias naturales vamos a ver las extremidades y las coberturas de los animales. Las extremidades, ¿sí?, son las patas, los brazos, las aletas, ¿sí? Y las coberturas son lo que cubre el cuerpo del animal. En este caso puede ser, por ejemplo, el perro tiene pelos, ¿sí? La serpiente tiene piel, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a tener que ver en el cuadro los distintos tipos de animales que tenemos y ustedes van a tener que completar con el tipo y cantidades de extremidades que tienen y el tipo de cobertura. Como por ejemplo en el caso del gato. Si necesitan, mamá o papá van a tener que ayudarlos y buscar una foto del gato y van a tener que ver qué tipo de extremidades tiene el gato. El gato tiene patas, ¿sí? Con las extremidades son lo que va a ayudar al animal a poder moverse, ¿sí? ¿Y qué tipo de cobertura tiene? ¿De qué está cubierto el cuerpo del gato? De pelo, ¿sí? Entonces vamos a poner la palabra pelo acá. Lo mismo vamos a hacer con el resto de los animales. Buscamos una imagen, en el caso del pez, buscamos la imagen y vamos a colocar el tipo de extremidad que tiene y qué tipo de cobertura tiene el cuerpo del pez. Lo mismo con el resto de los animales, ¿sí? Vamos a pasar a la actividad 2 de ciencias naturales, en donde vamos a tener que dibujar y escribir el nombre de un animal que tenga
plumas, otro que tenga pelos, otro que tenga lanas, otro que tenga escamas y otro que tenga piel. Esa es la actividad del día martes. Vamos a pasar a la actividad del día miércoles, ¿sí? Vamos a tener que recordar y hacer mucha memoria. Vamos a pensar en el primer cuento que leímos a principio de año, ¿sí? El cuento de Caperucita Roja. Y ahora vamos a tener que compararlo con la versión que vimos en el video. El último video que vimos fue la versión de El Lobo Rojo y Caperucita Feroz. Acá, ¿qué pasó? La mala era Caperucita y el bueno era el lobo. Vamos a intentar recordar y comparar y ver cuáles serán las diferencias entre cada uno de los cuentos que contamos. En este caso, vamos a guiarnos por la serie de preguntas que tenemos acá. Por ejemplo, la primera pregunta es, ¿dónde transcurre la historia? ¿Sí? ¿Qué pasa en el cuento de Caperucita y el Lobo Feroz? ¿Dónde ocurría toda la historia? ¿Dónde pasaba? Vamos a acordarnos que era ¿dónde? En el bosque, ¿sí? Que Caperucita iba hacia la casa de la abuela. Y ahora en la versión 2, ¿qué pasa? ¿Dónde se encuentra el Lobo Rojo con la Caperucita Feroz? Vamos a tener que colocar acá dónde se encuentra el Lobo Rojo con la Caperucita Feroz. Bien, después el día miércoles también vamos a tener en el área de ciencias sociales, ¿sí? Y vamos a tener que comparar el tipo de vestimenta que usaban antes y lo que se usan ahora. De nuevo vamos a pedir ayuda de la familia para que nos puedan leer, ¿sí? Este pequeño texto donde nos cuentan cuál era el tipo de vestimenta que usaban en la época de antes, ¿sí? Y después ustedes van a tener que contestar la pregunta si la vestimenta de las mujeres de la colonia es parecida a la que usamos hoy. ¿Es parecida a la ropa que usaban antes a la que usamos hoy? Bien, vamos a tener que intentar escribir una oración donde expliquemos la respuesta a esa pregunta. Bien, en la próxima actividad dice, pinta con color amarillo los dibujos de antes. Y acá tenemos una serie de dibujos. Estos dibujos tenemos mezclados dibujos de antes, de cosas que se utilizaban antes y cosas que se utilizan ahora. ¿Qué van a tener que hacer? Ustedes van a tener que pintar con amarillo solo las cosas que se utilizaban antes y dejar sin pintar las cosas que se utilizan ahora. Como por ejemplo, el auto. ¿Existía antes el auto? No, entonces lo vamos a dejar sin pintar. ¿Qué usaban antes? Una carreta. Entonces van a pintar de amarillo la carreta, ¿sí? El día jueves vamos a tener en el área de matemática. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ya estábamos contando hasta el 10. Nos vamos a extender un poquito más y vamos a contar hasta el 20. Y tenemos un problemón acá. Dice, Caperucita tiene muchas muñecas y en estas dos cajas puso en una 10 y en la otra caja 10. Vamos a dibujar en cada caja 10 muñecas de Caperucita, 10 acá y 10 acá. ¿Cuántas vamos a tener en total? Tenemos que contarlas, escribir el número que nos da el total y el nombre en letras. Después vamos a tener que escribir en orden los números del 0 al 20. Muy bien. En el área de ciencias naturales tenemos el desplazamiento de los animales. ¿Qué es el desplazamiento? Es cómo se mueven los animales. Y vamos a tener que unir en esta primera actividad con flechas según corresponda. ¿Cómo se va a mover el caracol? ¿Va a nadar? ¿Salta? ¿Se arrastra? ¿Camina o corre? Y vamos a trazar una flecha a donde corresponda, ¿sí? En la actividad 2 tenemos que completar con imágenes según el tipo de desplazamiento. O sea, ustedes van a tener que buscar en diarios y revistas un animal que camine y lo van a tener que recortar y pegar acá. Van a tener que buscar un animal que vuele, lo van a tener que recortar y lo van a tener que pegar acá. Lo mismo con el que nada y con el que repta. Les vamos a recordar que los animales que reptan son los que se arrastran, ¿sí? Ahora tenemos un súper gran desafío. ¿Qué van a tener que hacer? Van a tener que escribir con ayuda de mamá o papá un final diferente para el cuento de la Caperucita Feroz y el Lobo Rojo, ¿sí? Uno distinto al que vieron en el video, no el mismo, no vale copiarse. Bien, vamos a seguir con matemática. ¿Qué vamos a tener que hacer acá en matemática? Vamos a tener que completar con los números que faltan. Acá hay un gusanito que tiene unos números incompletos. ¿Qué van a tener que hacer? Vamos a tener que completar
Después del 1, ¿qué viene? El 2. Bien, vamos a poner el número 2 acá. El 3 ya está, el 4 ya está, pero ¿qué pasó? Se voló el 5, lo vamos a tener que poner ahí. Sí. Bien, en el área de ciencias sociales van a tener que hacer una lista indicando el nombre de los dibujos que aparecen en la fotocopia anterior, o sea, vamos a volver a esta fotocopia, ¿sí? Y tienen que hacer una lista indicando el nombre de los objetos de antes, como por ejemplo la carreta, ¿sí? El abanico, ¿sí? La lavandera. Tienen que hacer una lista con los nombres de estos dibujos. ¿Se entiende? Bien. Y por último, en ciencias naturales vamos a tener que escribir dónde vive cada uno de los animales de la actividad anterior. Cada uno de los animales de acá. ¿Dónde vive el caracol? ¿Dónde vive la mariposa? ¿Dónde vive el conejo? ¿Y dónde viven los peces? ¿Sí? Bien. Y ahí terminamos con toda nuestra semana de trabajo y nos vamos a tomar un descansito el fin de semana. Les mando un besito, se cuidan, cuídense y cuiden a la familia y quédense en casa. Besitos.